Sección 11.7. Proceso monitorear los riesgos. Monitorear los riesgos es el proceso de monitorear la implementación de los planes acordados de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que permite que las decisiones del proyecto se basen en la información actual sobre la exposición al riesgo del proyecto en general y los riesgos individuales del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Para garantizar que el equipo del proyecto y los principales interesados estén conscientes del actual nivel de exposición al riesgo, el trabajo del proyecto debería ser monitoreado continuamente en busca de riesgos individuales nuevos, cambiantes y obsoletos y de cambios en el nivel de riesgo general del proyecto mediante la aplicación del proceso monitorear los riesgos. El proceso monitorear los riesgos utiliza la información de desempeño generada durante la ejecución del proyecto para determinar si las respuestas a los riesgos implementadas son efectivas. El nivel de riesgo general del proyecto ha cambiado. El estado de los riesgos individuales del proyecto ha cambiado. Han aparecido nuevos riesgos individuales del proyecto. El enfoque de gestión del riesgo sigue siendo adecuado. Los supuestos del proyecto siguen siendo válidos. Se respetan las políticas y procedimientos de gestión de riesgos. Las reservas para contingencias de costos o cronograma requieren modificación. Y la estrategia del proyecto sigue siendo válida. Entradas del proceso monitorear los riesgos. Entrada 1. Plan para la dirección del proyecto. Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros, el plan de gestión de los riesgos. El plan de gestión de los riesgos proporciona orientación sobre cómo y cuándo se deben revisar los riesgos, qué políticas y procedimientos deberían seguirse, los roles y las responsabilidades en el proceso de seguimiento y los formatos de los informes. Entrada 2. Documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que deberían ser considerados como entradas para este proceso incluyen, entre otros, A. Registro de incidentes. El registro de incidentes se utiliza para ver si alguno de los incidentes pendientes ha sido actualizado y se necesita una actualización del registro de riesgos. B. Registro de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas tempranamente en el proyecto relacionadas con los riesgos pueden ser aplicadas a fases posteriores del mismo. C. Registro de riesgos. El registro de riesgos tiene entradas clave que incluyen riesgos individuales del proyecto identificados, dueños de los riesgos, respuestas acordadas a los riesgos y acciones específicas de implementación. También puede proporcionar otros detalles, incluyendo las acciones de control para evaluar la efectividad de los planes de respuesta, los síntomas y signos de advertencia de riesgos, los riesgos residuales y secundarios, y una lista de vigilancia de los riesgos de baja prioridad. D. Informe de riesgos. El informe de riesgos incluye una evaluación de la exposición general al riesgo del proyecto actualizada, así como la estrategia acordada de respuesta a los riesgos. También describe los principales riesgos individuales con las respuestas planificadas y los dueños de los riesgos. Entrada 3. Datos de desempeño del trabajo. Los datos de desempeño del trabajo contienen datos sobre el estado del proyecto, tales como respuestas a los riesgos que se hayan implementado, los riesgos que se han producido, los riesgos que están activos y aquellos que han sido cerrados. Entrada 4. Informes de desempeño del trabajo. Los informes de desempeño del trabajo suministran datos de las mediciones del desempeño, que pueden ser analizados para brindar información de desempeño del trabajo del proyecto, incluido el análisis de variación, los datos sobre el valor ganado y los datos para proyecciones. Esta información podría ser relevante en el seguimiento de los riesgos relacionados con el desempeño. Herramientas y técnicas del proceso monitorear los riesgos. Herramienta y técnica 1. Análisis de datos. Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras, A. Análisis del desempeño técnico. El análisis del desempeño técnico compara los logros técnicos durante la ejecución del proyecto con el cronograma de logros técnicos. Requiere la definición de medidas objetivas y cuantificables del desempeño técnico que se puedan utilizar para comparar los resultados reales con los planificados.
Tales medidas del desempeño pueden incluir peso, tiempos de transacción, número de defectos presentados, capacidad de almacenamiento, etc. La desviación puede indicar el impacto potencial de las amenazas u oportunidades. B. Análisis de reserva. A lo largo de la ejecución del proyecto se pueden materializar algunos riesgos individuales del proyecto, con impactos positivos o negativos sobre las reservas para contingencias del presupuesto o del cronograma. El análisis de reserva compara la cantidad de reservas para contingencias restantes con la cantidad de riesgo remanente en un momento dado del proyecto, con objeto de determinar si la reserva restante es suficiente. Esto puede comunicarse utilizando diversas representaciones gráficas, incluido un diagrama de pendientes de realizar. Herramienta y técnica 2. Auditorías. Las auditorías de riesgo son un tipo de auditoría que puede ser utilizado para considerar la efectividad del proceso de gestión de riesgos. El director del proyecto es el responsable de asegurar que las auditorías de riesgos se realicen con una frecuencia adecuada, tal y como se definiera en el plan de gestión de los riesgos del proyecto. Las auditorías de riesgos se pueden incluir en las reuniones de rutina de revisión del proyecto, o pueden ser parte de una reunión de revisión de riesgos, o pueden celebrarse reuniones específicas de auditoría de riesgos si el equipo así lo decide. El formato de la auditoría de los riesgos y sus objetivos deben definirse claramente antes de efectuar la auditoría. Herramienta y técnica 3. Reuniones. Las reuniones que pueden utilizarse durante este proceso incluyen, entre otras, las revisiones de riesgos. Las revisiones de los riesgos son programadas periódicamente y deberían examinar y documentar la efectividad de las respuestas a los riesgos en el tratamiento del riesgo general del proyecto y de los riesgos individuales identificados en el mismo. Las revisiones de riesgos también pueden dar lugar a la identificación de nuevos riesgos individuales del proyecto, incluidos los riesgos secundarios que surgen a partir de las respuestas acordadas al riesgo, la reevaluación de los riesgos actuales, el cierre de los riesgos obsoletos, incidentes que han surgido como consecuencia de los riesgos que se han producido, y la identificación de lecciones a ser aprendidas para la implementación en fases en curso en el proyecto actual o en proyectos similares en el futuro. La revisión de riesgos puede llevarse a cabo como parte de una reunión periódica del estado del proyecto o puede ser considerada una reunión dedicada a la revisión de riesgos, tal como se especifica en el plan de gestión de los riesgos. Salidas del proceso: monitorear los riesgos. Salida 1. Información de desempeño del trabajo. La información de desempeño del trabajo incluye información sobre cómo se está llevando a cabo la gestión de los riesgos del proyecto, mediante la comparación de los riesgos individuales que se han producido con la expectativa de cómo iban a producirse. Esta información indica la efectividad de los procesos de planificación de la respuesta y de implementación de la misma. Salida 2. Solicitudes de cambio. El proceso de monitorear los riesgos puede dar lugar a una solicitud de cambio de las líneas base de costos o del cronograma o de otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso realizar el control integrado de cambios. Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones correctivas y preventivas recomendadas para hacer frente al actual nivel de riesgo general del proyecto o para hacer frente a los riesgos individuales del proyecto. Salida 3. Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. Cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto pasa por el proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud de cambio. Esto puede afectar a cualquier componente del plan para la dirección del proyecto. Salida 4. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen, entre otros: A. Registro de supuestos. Durante el proceso monitorear los riesgos se pueden hacer nuevos supuestos, pueden ser identificadas nuevas restricciones y los supuestos o limitaciones existentes pueden ser revisados y modificados. El registro de supuestos se actualiza con esta nueva información. B. Registro de incidentes. Cuando los incidentes son identificados como parte del proceso monitorear los riesgos, son registrados en el registro de incidentes. C. Registro de lecciones aprendidas. El registro de lecciones aprendidas se actualiza con cualquiera de las lecciones relacionadas con el riesgo aprendidas durante las revisiones de riesgos para que puedan ser utilizadas en las fases posteriores del proyecto o en proyectos futuros. D. Registro de riesgos. El registro de riesgos se actualiza con información sobre los riesgos individuales del proyecto generados durante el proceso monitorear los riesgos.
Esto puede incluir la adición de nuevos riesgos, la actualización de los riesgos obsoletos o riesgos que ocurrieron, la actualización de las respuestas a los riesgos, y así sucesivamente. Informe de riesgos. A medida que se obtenga nueva información a través del proceso monitorear los riesgos, el informe de riesgos se actualiza para reflejar el estado actual de los principales riesgos individuales del proyecto y el nivel actual de riesgo general del proyecto. El informe de riesgos también puede incluir detalles de los principales riesgos individuales del proyecto, las respuestas acordadas y los dueños, y las conclusiones y recomendaciones. También puede incluir conclusiones de las auditorías de riesgo sobre la efectividad del proceso de gestión de riesgos. Salida 5. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que son actualizados como resultado del proceso monitorear los riesgos incluyen, entre otros, plantillas para el plan de gestión de los riesgos, registro de riesgos e informe de riesgos. Y, estructura de desglose de riesgos.